Buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Martín, de acá de Mar del Plata, del Hospital Privado de la Comunidad. Agradecerle, antes de empezar a hablar más, a Luis, a Marcelo, la invitación. Felicitarlos por el curso que han hecho, cada vez más grande, más importante. Bueno, el caso este es una sumatoria de malhadadas ideas, de defectos técnicos y por eso es una mesa de dolor. Es una señora de 57 años con un dolor lumbar crónico de toda la vida. No era eso lo que motivaba su consulta, sino su consulta era una irradiación, dolor irradiado, miembro inferior izquierdo. De momentos parecía más cruralgia, de momentos más ciatalgia. El E4, el E5, era de difícil interrogatorio la señora, pero en resumidas cuentas una lumbociatalgia irradiada izquierdo. Estos son los estudios. El paciente balanceado, tenía una sacralización del E5. En las dinámicas yo por lo menos no le pude ver una inestabilidad. En el Ateneo se discute mucho, un tema todavía no resuelto para mí, si se artrodesa o no se artrodesa. No sé si alguien del panel quiere dar alguna opinión al respecto o cuál es su posición en estos casos. Que no sean tibios. ¿Cuál era el síntoma? Una irradiación a miembro inferior izquierdo, con una lumbalgia crónica de 30 años. Lo que motivaba la consulta era en verdad la irradiación. No, cosas así, obviamente si no tenés componente axial de dolor y el dolor es ciático, lo que haría es el gesto mínimo, que es la descompresión de la raíz y la disectomía, y no haría nada más. El tema que hay que estudiar y evaluar muy bien es el tema del dolor crónico lumbar, que a veces decirlo es medio complejo si uno no lo estudia correctamente, porque ahí está el tema de evaluar o no la artrodesis, ¿no? Si el paciente tiene dolor axial, es un dolor crónico, ha hecho terapias incruentas, conservadoras que documenten que fueron exitosas, y lo que queda es el dolor radicular, no duraría en hacer solo la disectomía. Pero vuelvo a decir, a veces hay que sentarse un poco y evaluar un poco el tema del dolor lumbar, ¿no? Ahí está la duda de la artrodesis. Yo no le veo inestabilidad en las imágenes que mostraste, ¿no? Pero creo que le haría una cirugía simple, ¿no? Bien. Sí, yo concuerdo. Habría que ver, ya que es crónica la patología, tal vez de hacer una tomografía para ver que ese disco sea blando, que pareciera ser blando. No tenía un neumodisco, ¿Sí? Si era la pregunta, no. Porque si no tenía. le realizaría solamente una disectomía con osforemiotomía, si hiciera caso, y después trataría... Bueno, el dolor crónico, en lo que hace al estudio, en sí es la gente, menos la historia común. La gente empieza a los 25, 30 años a consultar, nadie le da una buena respuesta, kinesiología, y la gente se termina acostumbrando. Nosotros optamos también por no hacerle una artrodesis, por hacer una liberación, y anduvo bien 15 días más o menos. Cuando recupera su nivel de actividad empieza de vuelta con dolor, y a los 2 meses y medio la reoperamos y hacemos sí una artrodesis. En el postoperatorio inmediato ya me refiere que se le va el dolor totalmente en la pierna izquierda y le aparece un dolor, una cruralgia bien clara, L4 del lado derecho. Analizando la radiografía, que fue el estudio inicial, encontramos que el TLIF estaba mal posicionado, sacamos resonancia, tomografía y vemos un defecto de técnica donde cuando se hace la horizontalización del TLIF se va hacia el lateral, y lo tomamos como que actúa como una hernia extraforaminal. Se pidió las cajas a la casa de ortopedia que aparezcan a las 48 horas de la cirugía, teníamos vuelta las cajas, las reoperamos y lo reposicionamos. El dolor en sí le cambió ese dolor intenso del E4, empieza con un dolor también a veces parecía del E5, era cuando caminaba, pero si estaba quieto me duele más. Esos interrogatorios difíciles que empiezan los pacientes que tienen dolores neurológicos, que se mezclan con cuestiones psicológicas. Después de a los 45 días, en una interconsulta, llegada de otro cirujano, el hecho de verlo con alguien que no esté involucrado, él encuentra, a mí me fue muy difícil de evaluar, un déficit en L5, la dorsiflexión del pie, medio relativa, el paciente cuando doblaba que le dolía, se hace una reexploración amplia y
Sí, se liberan la raíz L4, L5 en todo su trayecto intracanal, en su trayecto extracanal. La verdad que no encontré en la cirugía un hallazgo de relevancia. La paciente en estos 18 meses, bueno, se hizo bloqueos radiculares, se hicieron bloqueos peridurales, ambos, corticoides, morfina, analgésico. Nosotros no hacemos en el hospital el tratamiento analgésico de nada, tenemos un servicio de dolor. Y la paciente, esto es a los 18 meses, yo no veo un aflojamiento, no veo, a esto se le sumó después un dolor lumbar del lado también derecho, muy sobre la cresta ilíaca en la parte superior. Yo decidí no operarla más ni hacerle más nada porque no encontré un motivo, algo que yo pueda arreglar con el bisturí, el médico del dolor, tratamiento infructuoso. Y esta es la situación a los 18 meses. Doctor, ¿podemos ir para atrás? Sí. Más atrás. Más atrás todavía. Vamos a empezar desde el principio. Usted, no la siguiente, la resonancia. Usted acá pone que es una discopatía L4, L5. Yo me permito disentir un poco. Quizá lo que yo veo acá es una discopatía por encima de una vértebra transicional. Sí, está. Eso, en general, esta es una mesa de dolor. El bloqueo radicular, L4, L5, L1 que uno puede hacer ahí, no da buen resultado. En general, las discopatías por encima de la vértebra transicional tienen una evolución que es peor a las discopatías habituales. Y el espacio es muy chico. Entonces, quizá yo no hubiese optado por hacer, si hago una artrodesis intrasomática, no hubiese optado por un CLIF, sino por un PLIF. Porque quizá el CLIF me parece de mucha mayor altura, y si lo vas a colocar, quizá puedes impactar la raíz del otro lado, como te pasó a vos en la cirugía. Yo hubiese hecho, en este caso, una foraminotomía, una liberación amplia de este lado, y hubiese colocado un PLIF. En diagonal, quizá uno de 20 por uno de 10 por 25, de 10 por 30, a mí el CLIF me da, en ese espacio me da un poco de temor de que pueda pegarle a la raíz del otro lado. Es una opinión con total respeto. Sí, claro, para eso estás. ¿Algo que opinar? Hola. Sí, difícil, o sea, con casos de estos que todos vimos, ¿no? De pacientes que se operan y terminan con más dolor neuropático. No, a veces simplemente cuando no se explica el dolor, a veces lo que hay es un dolor de miotoma, que ustedes conocen, los traumatólogos mejor que yo, que parece que tuviera una cruralgia y está cerca de una meralgia, o a veces duele atrás y parece sacro y en realidad es un dolor referido miofascial del glúteo medio. O sea, a veces esos síndromes miofaciales dan parestesia, se confunden el dolor neuropático y a todos nos cuesta. Y es difícil, no sé, una paciente que está con 30 años de dolor, ¿por qué de repente, qué crisis la llevó a un dolor insoportable que decida la cirugía, ¿no? Sí, lo único que yo veo es que si uno tenía una indicación de una disectomía, no entiendo por qué después hicieron la artrodesis, ¿no? O sea, porque siguió con una persistencia sintomática el dolor irradiado, sobre todo dinámico. Se interpretó. O sea, interpretaron que había inestabilidad, pero claro, antes no la había. ¿La vieron? ¿Cómo? No, la inestabilidad no la vimos y por eso se optó por una disectomía. Nosotros consideramos que la inestabilidad cuando está, pero cuando no está radiográficamente no la excluimos. Como el doctor dice, no es una disectomía L4, L5, propiamente dicho, está arriba de una sacralización. Nosotros lo tomamos ante el fracaso de la primera como una inestabilidad subyacente y por eso fuimos a la artrodesis. Estos son casos donde uno tiene que evaluar muy claramente, ¿no? Porque después entras en un camino oscuro, ¿no? Y no sabes cómo seguir. Pues después uno no entiende algunas situaciones que pasan, ¿no? Se libera cuarta raíz, persiste con el síntoma es difuso. Hay que ver si también fue una ciatalgia como tal, ver las características del paciente, su actividad. Son muchas cosas que cuando uno determina una conducta quirúrgica, con los años uno va evaluando las cosas de otra manera, ¿no? El tema es ahora qué hacer, este es el punto. Para eso está en verdad el caso acá. En sí es un caso que creo que todos hemos tenido mucho, muy frecuente. La sacralización es frecuente, arriba de la sacralización el fracaso discal es muy frecuente y creo que la artrodesis 360 arriba de una sacralización es una cirugía harto frecuente para todos. Y creo que casi todos hemos tenido buenos resultados en general. No son pacientes que andan mal. Este es un paciente particular
que en parte creo que está dado por la malhadada idea, que previamente lo sabía, y siempre lo digo, no, si los síntomas son de un lado, no pongan el TLIF del otro. Y lo segundo, que es un error técnico grosero, como una malposición del TLIF. Lo que sí ahora, 18 meses después, el por qué persiste con esos dolores que no son dinámicos, que es acostada, parada, a veces más, a veces menos, hay día que viene y dice estoy curada, a la semana vuelve y otra vez me agarró, saber que no aguanto, bla, bla. Sí, no puedo ayudar mucho del diagnóstico ni del tratamiento, menos de las complicaciones quirúrgicas, pero bueno, a veces me parece que tiene un poquito que ver con lo que decía Fabián Navarra arriba, de que hay un homúnculo sensitivo en la corteza parietal que en algunas personas se modifica y empieza a doler y se altera y es lo que pasa en el miembro fantasma o en una causalgia, en un SUDEC, que no entendemos qué pasa, pero el cerebro empieza a hacer cortocircuitos y empieza a enviar señales de dolor y no lo entendemos, pero ese dolor está ahí y es terrible. Una acotación. Sí. Hoy por hoy el dolor de la paciente es un dolor mecánico más un dolor neuropático bilateral, unilateral. No, mecánico no, ella en actividad, no actividad es lo mismo. Es lo mismo, ella camina. Por ahí el dolor lumbar puede estar un poquito, sí, tener relación con la actividad, pero el dolor en la pierna es lo mismo. ¿Y tiene dolor neuropático? ¿El dolor irradiado te refieres? No, el dolor neuropático, quemante, intermitente. En unas partes sí, a veces lo refiere, sí. ¿Tiene cambio de la sensibilidad? No. ¿Cambio de la temperatura? No, no tiene, no, como si fuese SUDEC o algo referido a un complejo regional de dolor, no, la verdad que no. Bueno, a veces ustedes saben más que yo soy neurocirujano, hago neuromodulación, pero cuando uno saca el disco, a veces en esa misma disectomía genera una lesión de la microvasculatura o la irrigación de la raíz, que esa irrigación de la raíz que está alterada genera una alteración y genera dolor neuropático. Por más que haya sido operado de forma exitosa y hayan instrumentado de forma exitosa, el dolor queda residual. Lo otro que puede pasar es que paciente bien operada, bien indicada, tenga un síndrome de columna fallida y está dentro del porcentaje. Yo no operaría más esta paciente, sí haría una prueba intratecal de morfina y ver qué respuesta tiene, pero previo le haría un buen test psicológico, una buena evaluación clínica y una buena evaluación del entorno para ver qué es lo que se viene y si tiene una contención familiar acorde. Por ahí, no sé, no tolera más al marido, se peleó con la hija, etcétera, etcétera, y nosotros seguimos pensando que es esto y... O el marido no la tolera más a ella. No, sí, pero pasan estas cosas y nosotros seguimos tratando el dolor como algo estructural y en realidad viene de otro lado. Esa sería mi postura, no sé qué... Sí, la consulta psicológica sí la tenía, los psicólogos no lo ven con muchas ganas, por lo menos de esta clase de pacientes de estas obras sociales. Sacó bolsazo. ¿Cómo? Le dijo, la sacó bolsazo, no le dijo estaba bien, que no tenía problema. Bueno, tendrá que ir a otro psicólogo, ¿no? O sea, si no es crítica constructiva, pero si no nos resuelve el psicólogo de la obra social y busquemos otro psicólogo, porque después el dolor de cabeza es nuestro, no del psicólogo que no lo atendió bien. Entonces, buscar una segunda interconsulta, una evaluación por psiquiatría, una evaluación por clínica de dolor y ver la evolución. Una tercera intervención va a transformarse, o una cuarta intervención, en una columna fallida, que ahí sí va a ser el 100% tuya y ahí ya estamos. Cualquier intervención de parte está descartada por el momento, claro está, no veo un motivo. Yo soy traumatólogo, ¿no? Pero te hablo sobre la parte de psiquiatría, por lo que salió a colación. Nosotros en un momento tuvimos bastantes problemas con pacientes neuróticos y antes de operar, te hago esta colación que viene a esto. Mandamos todos los pacientes a hacer una interconsulta en un tiempo casi de 2 años con el psiquiatra del hospital, para ver si nos podía evitar volver a operar pacientes que tenían trastornos psiquiátricos que uno no se daba cuenta en el consultorio rápidamente. Mandamos fracturas, tumores, interconsulta previa con psiquiatría. Y en ese tiempo buscamos una serie de test que vos le podés dar al paciente para elucubrar, a ver si el paciente tiene una neurosis psiquiátrico, etcétera. No nos dio nada de resultado. O sea,
Y si lo buscas en la literatura, para tratar de lucubrar si el paciente tiene un trastorno neurótico, el elemento más útil es la relación médico-paciente y la consulta reiterada. A partir de eso nosotros tomamos muchísimo tiempo, en general las últimas 2 o 3 consultas previas a la cirugía para ver si el paciente tiene algún trastorno neurótico, lo que sea, que pueda darnos un mal resultado postquirúrgico. Y te doy esa opinión. Me parece que la mejor forma de ver si el paciente no es candidato a cirugía es una buena relación médico-paciente previa a la cirugía, un examen detenido, más que interconsulta con psiquiatría o Sí, test que pueda darle. la señora en sí creo que es un paciente, creo que la veo todas las semanas desde hace 2 años, creo que sí es un paciente operable. Creo que anatómicamente no le veo que operar, pero psicológicamente la veo una señora bien, es más, mantenemos una buena relación, ella comprende el tema de cirugía fallida, simplemente las ganas que uno tiene de ayudar a veces y bueno, no la opero porque no encuentro que operar, no porque no creo que el paciente sea válido, creo que sí, mentalmente es válido. Yo lo que vi en este tipo de pacientes es que entran en un círculo vicioso, o sea, entran en un dolor crónico y se les produce un cambio de humor. Y es muy difícil sacarle el dolor a un paciente que ya tiene el cambio de humor. O sea, lo que hacemos a veces es interconsultar a psiquiatras y a veces le dan algún antidepresivo y con eso le estabiliza un poco el humor y automáticamente mejora el dolor. Pero entran en un círculo vicioso de cambio del humor y ya haga lo que hagas, no funciona. Es real, sí, es muy real eso.